otro de los aspectos importantes, yo creo que esto lo voy a hacer con un ejemplo de un proyecto muy concreto, cómo este mapa de software que os he ido enseñando se materializó en nuestro estudio. ¿Vale? Este proyecto que estoy enseñando es un proyecto de una residencia para personas con parálisis cerebral en Madrid, que estaba planificado para hacerse en 5 meses con la propiedad, y que fue nuestra primera experiencia con BIM, en este caso, como os decía, con Revit, ¿no? Fue un salto al vacío bastante complicado, en el cual MICAZ nos ayudó con la formación, ¿no? Ese es un tema muy importante, ¿no? Cómo estos procesos tienen sus tiempos, no hay que adelantarse, no hay que intentar hacer todo esto en poco tiempo, sino que hay que intentar planificarlo bien, ¿no? Entonces, la propia propiedad nos puso unos requisitos altos de calidad en la presentación de los documentos, con lo cual ya teníamos un primer hándicap, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que se podían producir imágenes, que podíamos tener un control de la información muy importante, pero solo fue cuando empezamos a reunirnos con las distintas administraciones, con el colegio, cuando empezamos a ver cómo todos los cambios que nos iban solicitando las distintas consultas técnicas se materializaban en el proyecto de forma prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que este proyecto tenía... Voy a enseñaros otro... ¿Vale? Bien, sí. El proyecto tenía una peculiaridad que era en forma de U, ¿no? Y a los 2 meses, con todos los planos encima de la mesa, ya listos para pues, empezar a montar el proyecto más un poquito en serio, la propiedad nos dijo eso que les gusta tanto, de que a ver si este ala de aquí, de forma de U, se podía empujar un poquito como para el centro, ¿no? O sea, ponerlo en forma de H, ¿no? Pues claro, nosotros nos quedamos un poco ahí asombrados con ese requisito, pero claro, decíamos, a ver, teóricamente con Revit esto se puede hacer, no lo hemos hecho nunca, no hemos hecho un cambio tan grande y tal. ¿Cuánto vais a tardar? Una semana más o menos, estábamos 3 personas desarrollando el proyecto en ese momento, pues calculamos en CAD y dijimos, una semana. Bueno, pues a la mañana, al día siguiente les llamamos diciendo que si nos podíamos reunir, nos preguntaron que si es que teníamos dudas, y dijimos que no, que les presentábamos el proyecto completamente modificado, con todos los planos ya impresos, ¿no? Entonces, claro, se quedaron sorprendidos, nosotros también, pero es que tardamos 4 horas en modificar el proyecto, de las cuales una media hora fue la modificación en sí, y el resto del tiempo fue ir verificando si realmente esas modificaciones se habían producido o no correctamente, ¿no? Entonces, al principio se produce ese no me lo creo, pero rápidamente eso pasa a un segundo plano porque efectivamente funcionan, las cosas funcionan. No son mágicas, no son botones mágicos, pero sí aprendes procesos y sabes que si haces esto de esta manera va a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, eso ya lo asientas y no investigas en cómo modificar eso. Entonces, vas asentando distintos procesos y vas evolucionando, ¿no? Como dirá un compañero que hablará luego, Pepe, esto es un proceso evolutivo, o sea, no podemos entender como Revit, o sea, como el BIM, yo implanto BIM y me olvido, no, tenemos que aprender que esto es un cambio muy muy importante y que va a ser constante y sobre todo que vamos a tener que ir haciendo ajustes constantemente, ¿vale? Pero esos ajustes vamos a sumar las cosas que salen bien, es decir, cuando algo salga bien lo vamos a poner en nuestro diagrama de procesos, esta forma de trabajar funciona, ¿vale? Y poquito a poco vamos a seguir evolucionando. Al trabajar con estos modelos de información, como son bases de datos, cuando hagamos el siguiente proyecto siempre vamos a partir de una base de datos muy completa y que iremos completando, ¿no? De tal manera que podemos decir que podríamos tener hasta casi el proyecto completamente montado, siempre dentro de una envolvente razonable, o sea, de una tipología que nosotros trabajemos habitualmente, y así arrancar el proyecto a una velocidad increíble, ¿no? O sea, de poder hacer proyectos en días, ¿vale? Otra cosa muy distinta es que el chequeo de la información, el chequeo de la normativa, aunque nos facilite los pasos, siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes una herramienta en la que puedes construir planos que antes difícilmente te atreverías a hacerlos, sobre todo por el tiempo que tardarías en hacerlo. Por ejemplo, este es un esquema muy claro
en el cual se mezclan un análisis de usos urbanísticos con requisitos de 3 administraciones, ¿no? Consejería de Asuntos Sociales, Consejería de Educación y el propio Ayuntamiento. Cada uno nos pedía la información de una manera distinta. No sabíamos cómo hacerlo y nos inventamos este plano en el cual al final todos dijeron que qué maravilla, que qué bien lo habíamos explicado, ¿no? Pero lo más importante es que podíamos comparar tanto en la analítica de sombreados, ¿no? Como en su implantación con la parcela y en su relación con un edificio del estado actual, ¿no? Entonces, todo esto, de nuevo, al principio parecía que iba a ser, que íbamos a tardar días en hacer todas estas cosas, y luego no, porque toda la información, cuando tú creas una habitación, ya a esta habitación le has dicho que pertenece al uso urbanístico tal, que está sobre rasante o bajo rasante, que computa o no computa, que está en tal sector de incendios, que le pongas tantas personas para que te calcule la ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas decisiones que os decía que te funcionan, en el siguiente proyecto ya no lo tienes que volver a hacer, ya lo tienes disponible para poderlo utilizar y evolucionarás a algo más complicado, ¿no? Es decir, bueno, antes no conseguí llegar a este objetivo, ahora voy a llegar a este otro, ¿no? Entonces, al final, esos 5 meses se convirtieron en 3 meses. O sea, a los 3 meses le dijimos que el proyecto estaba entero, que ya no sabíamos qué más hacer, nos pidió en 3 renders, hicimos 100, les regalamos un vídeo y al final lo más importante para nosotros fue que un presupuesto que no podía pasarse ni una coma de 2,5 millones de euros se convirtió en 4.200.000. ¿Por qué? Porque en cuanto vieron cómo iba a quedar el edificio y se creyeron ellos mismos que el edificio tenía potencial, pues dijeron, no, lo que haga falta, o sea, ¿vale? Otra cosa es que todavía nos faltan varios millones para poder ejecutarlo, ¿no? Bien, yo no sé cómo voy de tiempo. Bien, entonces, bueno, al final, todo este proceso que os he ido contando, lo más importante, bueno, se traduce en que efectivamente vamos evolucionando y vamos... todos estos archivos que os estoy montando están hechos ya en el programa, ¿no? Entonces vamos combinando, vamos multiplicando las acciones y vamos obteniendo unos resultados que animan, ¿vale? Que te dan todo ese apoyo que necesitas de ¿merecía la pena este salto de tecnología? Pues en nuestro caso podemos decir que con Creces sí mereció la pena y día a día lo vamos encontrando, ¿no? Entonces, evidentemente, todos estos procesos que nosotros fuimos pasando, encontramos apoyo en los fabricantes, sobre todo al pasar de la parte de diseño a la parte de cálculo, ¿no? Bueno, si bien, y la definición de los detalles constructivos. Entonces, esto sí que también es importante ponerlo en un modo evolutivo, es decir, no podemos intentar pasar a una tecnología BIM y desde el primer día trabajar en arquitectura, estructuras, instalaciones, planificación, costos, etcétera, porque eso puede durar un proceso de 1 año, 2 años o lo que sea, ¿no? O sea, depende del ímpetu que se ponga dentro del estudio de arquitectura. Entonces, una vez asentado una de las áreas, vas pasando y te encuentras con los primeros problemas de trabajo de ese mapa de software. Es decir, bien, teóricamente funciona de maravilla el que yo exporte a CIPE, a Trical o al programa de cálculo que sea, ¿vale? Pero claro, cuando lo abres te encuentras con problemas o sea, digamos, nuestra realidad, que hacen que efectivamente tengas que pensarte muy bien en qué punto arrancas, si merece la pena hacer un prediseño aquí, exportarlo y luego en el otro sitio con los cálculos volverlo a traer aquí, o hago una inversión mayor y compro un programa que aunque sea más caro me garantiza una bidireccionalidad entre esos dos programas, ¿no? Como ganamos mucho más tiempo, podemos aprovechar esa parte del tiempo que ahorramos precisamente en esa investigación, ¿no? Cuando hablamos de proceso evolutivo es precisamente esto. Día a día surgen nuevos plugins, nuevas herramientas que cada día, o sea, que nos van agilizando todo este trabajo, ¿no? Entonces, digamos, está clarísimo que los fabricantes han buscado, o sea, han acertado en este nuevo camino y empiezan a mejorar esa fluidez de la información, ¿no? Hace 5 años, si a mí me dijeran que
que el modelo IFC o que el intercambio de información, la interoperabilidad entre los distintos programas iba a ser la que es hoy, vamos, yo me iba a estar riendo horas, ¿no? Porque es que al principio realmente tenías tu modelo BIM y decías, bueno, ¿y ahora qué? O sea, realmente no podías hacer nada, ¿no? Nuestra primera experiencia grata fue cuando CIPE sacó, claro, nosotros éramos usuarios de CIPE de toda la vida, y sacó el importador de IFC. Claro, entonces lo que tardábamos 5 horas en hacer en CIPE, de repente se convirtió en un asistente que en 5 minutos habíamos pasado el modelo BIM al modelo de cálculo, y ahí ya, evidentemente, teníamos todo lo necesario para calcular. Claro, esto os estoy hablando de ese primer cambio, surgió hace 3 años. Entonces, todo esto ha evolucionado a unos niveles que, pues, a día de hoy hacen ver que todo esto merece la pena. Entonces, para concluir, deciros, bueno, animaros a que deis este salto y, sobre todo, pues, que no tardéis en hacerlo. Muchas gracias.